Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. El Día de Muertos es una festividad de origen prehispánico, en la cual el pueblo celebra y honra a todos sus familiares que han fallecido. Esto mediante la colocación de altares, algunas ofrendas sobre sus tumbas o en las casas, según la región del país donde se encuentren. Las ofrendas se adornan con diversos elementos como imágenes de santos, algunas veladoras, flores de cempasúchil, incienso, copal y sobre todo las fotografías y las comidas que eran sus preferidas. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento una pérdida dolorosa. La siguiente historia está basada en hechos reales. Quiero compartir una historia que me pasó hace aproximadamente 6 años. Tuve una hija llamada Yamilet. Yo quedé embarazada muy joven. No tenía la experiencia para ser mamá y mi hija se me ahogó con un plástico. Estaba muy pequeña. La verdad es de que yo no supe cómo cuidarla y en un descuido se ahogó. La llevé al hospital rápidamente, pero cuando llegué ahí, la niña ya no tenía vida. Había muerto horas antes. Después de eso, la llevaron para preparar y poder ser velada. Ya estando en la velación, frente a mis ojos, salió algo de la caja. Era como una sombra pequeña que se levantaba del cuerpo. Era como su espíritu. Yo estaba completamente muy devastada, así que solamente pensé que eso era algo normal, lo que mis ojos estaban viendo. Esa sombra vi que se levantaba y desaparecía como humo frente a mis ojos, pero era tan grande mi dolor que yo solamente me incliné y no quería saber de las tradiciones. Yamilet era mi primera y única hija. Yo no tenía ganas, ni siquiera deseos de sepultarla, así que no fui. No hice ninguna oración, ni siquiera una sola vela yo le prendí. Me sentía tan dolida y me sentía defraudada con la vida. Yo traté de salir adelante con esa pérdida tan grande para mí, quitando de la casa todo lo que me recordaba a mi pequeña hija. Pero llegada la noche, se sentía mi casa como pesada, como si alguien me estuviera observando. Así pasaron varios meses. Yo no hacía nada por visitar a mi hija y no tenía nada que me la recordara. Había quitado todo recuerdo de ella. Había sido muy duro para mí, así que yo trataba de olvidar lo más rápido posible. Solo que en la casa seguían observándome, y también se escuchaban llantos, así como lamentos, como si alguien tuviera un dolor. Llegaba la noche, y se comenzaban a escuchar cadenas que se arrastraban desde la entrada hasta el cuarto donde yo dormía con mi hija Yamilet. Así pasaron unos meses, antes de que llegara noviembre. Justo en esas fechas, llegó una tía a mi casa y me dijo: «Sobrina, no sé qué es lo que tú crees, pero tienes que ponerle una veladora a tu hija y llorar su pérdida, porque está siendo juzgada por ti misma, pero muy fuerte. Lo que le pasó a la niña fue un accidente». Yo solamente le dije: «Váyase, tía, esto no es su problema». «Mira, chamaca, solo te voy a decir algo. No era mi problema, pero tú al olvidar a tu hija, hiciste que mi madre muerta se preocupara y ahora está rondando, intranquila por mi casa». Ignorante me reí. Y aparte de eso, no solamente me reí, también ofendí a mi tía. «Tía, no sea ridícula.
Mi abuela también ya está muerta, igual que Yamilet. Ay, chamaca estúpida. Tú no crees que existen las almas en pena, pero te lo voy a demostrar. Estoy segura de que tu abuela te ha visitado, pero como tu dolor no te permite ver lo que está pasando, ni siquiera te has dado cuenta. Así que en la noche, al ponerse el reloj a la 1 de la mañana, llámala por su nombre y dile que si está aquí en la casa, que te diga qué es lo que quiere, porque ha venido del más allá. Y es que lo que ella tiene es que está intranquila por lo que tú has hecho, de no prenderle ninguna veladora, de no rezarle ninguna oración, porque ella no se puede ir a descansar en paz. Tía, lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer porque usted lo dice, sino solamente para demostrarle que esas cosas no existen. Ahora, váyase de mi casa con sus supersticiones baratas. Yo no tengo tiempo de estar escuchando ridiculeces y cosas que no existen, así que por favor, váyase. Mi madre tenía días que se había apartado de mí, pero porque yo con mi actitud la había alejado. Pero mi tía la había visitado y habló con ella diciéndole lo que ella estaba pasando en su casa, y que estaba segura que a mí también me estaban sucediendo cosas, solamente que yo no veía o no quería ver, por aquel dolor que yo sentía, y no podía ver la realidad de las cosas. Así que mi madre, desesperada, fue a hablar conmigo y me dijo: ¿qué pasa contigo? ¿No le diste el último adiós a tu hija? Y todavía a pesar de eso, pasan cosas a tu alrededor que tú no puedes ver, pero que están sucediendo. Tienes que hacer algo, porque tu hija te quiere decir algo. Mira, mamá, yo ya hablé con mi tía y voy a hacer lo que dijo. Si quieres, quédate hoy en la casa, para que de verdad veas que lo voy a hacer. Pero después de que lo haga, por favor, olvídense de que yo existo y ya déjenme vivir con mi dolor como yo lo quiera hacer. Mi madre me dijo: está bien, estoy de acuerdo. Al caer la noche, mi madre se quedó dormida y yo estaba en la pequeña sala de mi casa, esperando a que el reloj diera la 1 de la mañana, así como me lo dijo mi tía, para llamar a mi abuela muerta, como me lo había pedido y como habíamos quedado. Antes de que el reloj marcara la 1 de la mañana, empezaron a escucharse sonidos como de una cadena que se arrastraba en el piso. Yo no me asusté porque en otras ocasiones ya lo había escuchado. Cuando se dio la 1 de la mañana, empecé a llamar a mi abuela por su nombre y le pedí que se presentara, así como me dijo mi tía. De pronto, se sintió un frío en el cuarto y un lamento que salía de la recámara de mi hija Yamilet. Un lamento que también ya había escuchado en otras ocasiones, y yo le hablé a mi madre para que se levantara y escuchara, pero no me respondía. De una de la esquina de la casa empezó lentamente a salir una especie como de humo, y de pronto y frente a mí estaba mi abuela, la mamá de mi mamá. No podía hablar, sentí un nudo en mi garganta. Lo que mi tía me había dicho era verdad. En ese momento mi abuela dijo: no te voy a dañar, solo he venido porque tú me has llamado. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué no estás descansando si tú ya no eres de este mundo? Mira, mija, tu tía y tu mamá rezan para que yo pueda estar aquí y para que tú no olvides a Yamilet. Ha sido muy injusta. Te has olvidado de tus costumbres y de las tradiciones, y en ellas olvidaste a Yamilet. No la despediste. Ella no tuvo la culpa de partir antes de tiempo, y tú tampoco tienes esa culpa. Las cadenas que tú escuchas aquí en tu casa son de ella, y aquellos lamentos que tú escuchas en su habitación también. Tienes que ayudarla a bien morir. Por eso
Es por lo que yo he venido, para poder ayudar a mi nieta, para que ella pueda descansar en paz. Tú tienes que recordarla, tienes que visitarla y ofrendarla, y tienes que romper esas cadenas que ella lleva arrastrando, porque tú no le permites partir. ¿Y qué puedo hacer? Mira, vas a poner un altar el Día de Muertos, y en él vas a poner la foto en su entrada. Harás un camino de flores y de velas, para que ella siga la luz, y pondrás una ofrenda que la lleve a ella a su camino. Y al día siguiente harás otro camino para que se pueda marchar. Cuando la niña murió, ella se desprendió de su espíritu al ver tu dolor. Yo ese día vine para poderla acompañar, pero algo la retuvo aquí y no puedo llevármela hasta mi lado. Ese algo fue tu dolor. Ella lo sintió y prefirió quedarse a tu lado. Todo por ver la manera en que tú estabas sufriendo. Pero ella no es mortal, y cada día que pasa, su espíritu se va perdiendo. Porque tú la vas olvidando. Y no quieres saber más de ella. Tienes que dejarla ir, pero ella lo debe de saber por ti. Así que haz algo por ella para que pueda descansar en paz. En ese momento lloré. Pero cuando les digo que lloré, es de verdad. Lloré todo lo que yo no le había llorado. Me arrodillé ante mi abuela y le pedí perdón. Y claro, el Día de Muertos, puse ese altar que ella me pidió, la foto de mi hija, así como el camino de flores, la ofrenda, y recé y recé y recé por el descanso eterno de mi hija. Coloqué sus fotografías, todas las que yo había quitado, y puse un camino de flores para su despedida. Ese día llamé a toda mi familia y fui al panteón delante de todos, y les tuve que pedir perdón, pero sobre todo a mi hija, por no haberla despedido el día de su entierro. Terminando, me fui con mi madre a mi casa. Ella no decía nada, solamente me abrazaba. Me quedé dormida entre sus brazos y tuve un sueño, el sueño más hermoso que yo recuerdo, donde en el panteón estaba mi abuela junto a ella, mi hija, y yo estaba observando cómo caminaban juntas alejándose poco a poco de mí, pero muy contentas de que ya podían descansar. Ahora jamás olvido las costumbres. Todos los años pongo mi altar, y ese altar siempre está lleno de fotos de mis seres que ya han partido de este mundo, y por supuesto la de mi hija, y todos mis familiares y amigos. Pongo su ofrenda y sus veladoras para cada uno. Ahora sé que su veladora es la luz, el camino, y eso me pone tranquila. Y yo estoy bien segura que después de la muerte existe algo que se llama esencia espiritual, y que si llamas a un muerto después de la 1 de la mañana, él acudirá si lo haces con la fe. Sé que lo bueno existe, pero también lo malo. Agradezco a mi abuela, que desde el más allá vino para que yo recordara a mi hija, y agradezco a mi pequeña por quedarse a mi lado para tratar de curar mi dolor. Esta historia y estos hechos fueron reales e investigados por el licenciado Gregory Quintero, a quien le mando un saludo. Si les ha gustado esta historia, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.